Y aquí estamos con mi querido Ángel Martínez, abogado fundador de Martínez Law Firm en Miami, que además me gustaría recomendar a mis clientes, no solo porque es un excelente abogado y he trabajado con él en mis cuestiones personales, pero también me ha ayudado muchísimo con mis clientes venezolanos cuando salen nuevas leyes, cuando hay que decirles qué hacer, tú sabes, para no cometer errores y no meter las patas, como quien dice. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por estar aquí conmigo. Bien, Alejandra, bueno, que encantado de estar acá. Sí, definitivamente yo creo que nosotros como profesionales que estamos involucrados, relacionados con toda la actividad del real estate, en este caso planning, tenemos la responsabilidad objetiva de llevar información la que es, Alejandra, porque a veces me preocupa como abogado americano ver tanta información legal no tan precisa, ¿no? En las diferentes redes sociales. Entonces, bueno, vamos a hacer el intento y con mucho gusto y con mucho agrado de llevarle a tu comunidad y a todos los que nos van a escuchar este podcast la información que tengan a la mano, información objetiva. Muchas gracias, muchas gracias. Y así mismo es, uno ve tanta información y yo digo, wow, siempre hay que hablar con la fuente real y esa es una de las cosas también que me gusta trabajar contigo y con tu equipo porque siempre, aunque sea un poquito más allá, aunque sea para contestarme mis preguntas, mis dudas, siempre están ahí y de verdad que es súper agradecida por eso. Entonces, bueno, lo más importante de esta conversación de hoy es algo que, bueno, no solo mis clientes, pero a la gente siempre pregunta, ¿verdad? Sobre tanto los clientes extranjeros como los nacionales, es cómo proteger el patrimonio, o sea, cuáles son las formas más efectivas, no solo comprar una propiedad o una LLC, sino qué es lo que pueden hacer las personas para proteger su patrimonio aquí en los Estados Unidos. Y esa es tu especialidad. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Ok, Es curioso porque hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, las personas que están casadas, comprarlo que solamente, Alejandra, basta que pongan husband and wife o wife and husband. O sea, marido y mujer, o marido y marido, no importa, mujer y mujer, pero que estén casados, ya por allí empieza un grado de protección de activos. Es ujú, lo que llaman aquí el tenancy by entirety, que es la comunidad entre esposos. O sea, si unos cónyuges compran un inmueble y está titulado así, y uno de los cónyuges se mete en un negocio, X, se pone a desarrollar inmuebles o vende baterías y le va mal o tiene una demanda, los acreedores de ese cónyuge no pueden ir contra esos inmuebles que están titulados a nombre de los esposos, ok, porque se considera indivisible. Por ejemplo, eso es una forma básica de proteger. Obviamente, como tú mencionaste, están las compañías, las corporaciones, las C Corp, las LLC. Cuidado con las LLC cuando es un solo miembro, ¿no? Muchas veces, aquí lo llaman, las diferentes tipos de asociaciones, lo llaman velo corporativo. Es decir, que es como una costra, un shell, que llaman un escudo, que la compañía protege de los diferentes acreedores, pero cuando es una LLC de un solo miembro, se considera entidades disregarded, que llaman, y podría eventualmente ir contra los bienes personales. Entonces, ok. están los trusts irrevocables, hay muchas formas de proteger. Lo más importante es que las personas sepan que siempre existe la forma. La vivienda principal que tú manejas, estuvimos conversando otro día de Homestead, Ujú. no solamente es para el tema de rebajar los impuestos de la propiedad, sino es una protección que da del estado de la Florida a los dueños de su vivienda principal que está fuera del alcance de los acreedores. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Claro. Y ahorita que me comentaste sobre lo del esposo y la esposa, sobre todo mis clientes y la mayoría de las personas con las que yo trabajo, dice, ok, tengo el título a nombre de esposo y esposa, pero a la hora de que algo pase a alguno de los dos, le pasa al esposo, le pasa a la esposa, le pasa a los herederos, ¿cómo sucede allí? Ok, vamos a hablar de las dos tipos de protecciones. Primero Ajá. contra los acreedores, que empezamos por allí, y Ujú. después contra el proceso sucesoral en sí, que Ok. también es un dolor de cabeza. Bueno, como lo mencioné anteriormente, ahí lo que es que si está a nombre de ambos cónyuges,
y uno solo de los cónyuges que contrajo la obligación, una obligación, cualquier otro tipo de obligación, y lo están demandando por eso, el acreedor de ese cónyuge no puede ir contra la propiedad común de la comunidad conyugal, pues. Ok, No puede porque se considera indivisible. Entonces, esa propiedad está fuera del alcance de los acreedores. Lo que sí recomendamos a nuestros clientes es que esa nueva obligación que se está metiendo lo firme uno solo de los cónyuges. ok. Porque si usted va a comprar un vehículo, por ejemplo, una camioneta de lujo, y ponen a uno de los cónyuges como copagador, pues ahí sí está la propiedad, queda en el gancho, como dicen de Queda los expuesta acreedores. totalmente. Claro, claro. Entonces, cónyuges, compren sus activos a nombre de los dos y cuando van a hacer un negocio, métanse uno solo en ese negocio que puede poner en riesgo ¿no? Ese es un tip que les doy. Lo otro es la parte sucesoral, que es muy importante, Alejandro. O sea, aquí existe un proceso que se llama probate, que es el proceso sucesoral en sí, que se lleva ante las cortes, una corte. No es sede administrativa, sino una corte de probate. Y la forma de la vacuna, como le llamamos nosotros somos los médicos preventivos del probate, Ujú. hacemos los trust. El trust es el documento principal que evita ese probate. Hay otros como los Joint Tenants with Right of Survivorship, que es lo que estábamos hablando anteriormente también, los Lady Birds, que también son de utilidad cuando hay una sola propiedad y una forma más sencilla de evitar el probate. Y hay otros más, ¿no? Pero básicamente, ¿y qué es un probate? Ese proceso que es largo, es costosísimo, o sea, puede tardarse 2, 3 años, mientras tanto los herederos no pueden disponer del activo. En cambio, con un trust pasa directamente a los beneficiarios. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, entiendo que si existe un trust, ¿verdad? Y sucede algo entre los propietarios, ¿verdad? Y uno le pasa al otro, se evitan todo ese proceso sucesorial. ¿Correcto? ¿Entiendo bien? Correcto. Ok, Sí, así es mismo es. ok. Ahora, en el momento se me fue el hilo de la pregunta. Pero, ok. em, ¿Y qué sucede? ¿Cuál sería la diferencia entre si hay un trust o hay un will? Porque hay Ah, mucha confusión entre eso y la gente me pregunta, o sea, no es lo mismo que haga un will, o sea, vamos a decirlo en español, un testamento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro a la hora en la parte sucesorial más que todo, ¿no? Que es una de las mayores preocupaciones de los clientes nuestros. bueno, menos mal que agarraste, digo, porque es una pregunta muy importante, porque nos la Ujú. hacen todos los días en la firma, Leandro. Ok, O sea, la diferencia entre un testamento y un trust testamentario. La primera diferencia y la primera gran diferencia es que el testamento no evita el probate. Con el testamento, igual, si usted fallece y deja un testamento que sus herederos son sus hijos o su cónyuge que sobrevive o todos juntos, tiene que igual los herederos ir y contratar un abogado de probate, ir a la corte y llevar el testamento, obviamente, que le va a servir como una herramienta útil porque el juez se va a guiar por ahí, pero igual tiene que pasar por el probate. Y ok, la idea es, para que tengan una idea, Alejandra, el probate empieza con una publicación en la prensa, que son unos carteles que se anuncian, mire, falleció fulano de tal, obviamente falleció y no tenía un trust, falleció fulano de tal, acreedores, vengan. ok, O sea, le dan wow, un plazo, claro, o sea, acreedores. Y los acreedores, la gente piensa, bueno, piensa con lógica tarjetas de crédito, porque todo el mundo tiene tarjeta de crédito y ahorita en estos días más hospitales por deudas que hayan quedado por el tratamiento de la persona que falleció, pero también otro tipo de clase de acreedores, que la gente nunca piensa, hijos que quizás no estaban considerados allí y aparecen. ok. Me refiero a personas que creen que son hijos de esa persona que falleció y ¿Y eso que pasa frecuentemente? no tan frecuentemente, pero Sí, pasa. ok. Pasa. Y lamentablemente ha habido casos, hemos tenido casos que hay gente que se dedica a eso, que son como estafadorcitos, que dicen, "Oh, Wow, no, yo soy hijo, no sé qué". Bueno, obviamente es cuando vamos a la prueba del ADN, el DNA, o sea, hasta ahí llegan, ¿no? claro. Pero también ha pasado casos reales que sí aparecen verdaderos familiares consanguíneos, pues descendientes, y bueno, se rompe una familia, se rompe todo, o sea, en cambio con el trust, no va al probate y no se hace público, ¿ves? No se hace público porque eso nadie se Ujú. entera, pasa directo a los beneficiarios y ya está. Entonces, volviendo a tu pregunta, el testamento.
no evita el probate. En cambio, el trust testamentario sí lo evita. Esa es una de las grandes diferencias. Y hay Ok. otra, por ejemplo, que el representante en el trust o trustee puede vivir fuera de Florida, puede vivir en su país, en cualquier país, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. En cambio, en el testamento, el representante personal, si no es familia, tiene que vivir en Florida. Si no, el trust es inválido. Oh, Entonces, wow. sí, eso es importante. Entonces, muchas veces vemos por allí que regalan inclusive los testamentos. ¿Por qué no regalan los trusts, los documentos? Porque saben que no lo pueden. Hay compañías, ¿no?, que se dedican al sector financiero, y a veces por vender un producto financiero, para no mencionar, hemos visto que regalan, no, mira, aquí está un testamento, le regalamos un template, pues un formato, una broma. Ajá. Ujú. Claro, bueno, pues llénenlo, pues, pero el tema es que consulten con un especialista, a ver si realmente ese testamento le va a... Tú haces un documento de eso es para que tenga eficacia jurídica cuando Claro. pasa, cuando Y es fallezca. inválido totalmente. Si el representante personal de un testamento en Florida no es familiar, tiene que estar domiciliado en Florida, pues si no es inválido. Pues no, te quedaste sin representante. Ok. Entonces, ¿A qué te refieres con el representante? es el ejecutor, Ok, como el del albacea, testamento. el que, claro. Ok, pero Entonces no tiene es nada que ver con complicado. que la persona sea extranjero, ni mucho menos la persona, si yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien claro que me acaba de venir a la mente, dije, wow, un cliente, no voy a decir nombres, pero ¿Sí? extranjero, ¿verdad? Y me dijo, no, bueno, yo compré un Will en Office Max, qué sé yo, en Office Depot, qué sé yo, y lo hizo él mismo, no sé qué, eso es inválido, o sea, no le va a funcionar. Es válido siempre y Ajá. cuando cumpla con las formalidades que establece el Estado de la Florida para que así lo sea. Por ejemplo, que el representante personal, aquí se llaman PR, Personal Representative, Ujú. o representante personal, sea un familiar. Si esa persona, vamos a suponer ese cliente tuyo vive en Colombia y nombra un representante personal, si no tiene relación consanguínea con él, tiene la persona, o sea, si es un amigo, por ejemplo, el compadre, tiene que estar domiciliado en Florida, porque si no, el testamento no funciona. Tiene que estar firmado por los testigos, tiene que ser notariado al Ujú. final del documento, o sea, hay una serie de cosas, Claro. hay una serie de requisitos que hacen que un testamento sea válido o no. Bueno, yo no soy muy fanática de eso de do it yourself. Yo prefiero siempre trabajar pero yo prefiero trabajar con quien es, ¿no? Pero eso me dio mucha curiosidad porque fue algo que me pasó recientemente. Sí, eso pasa a Este, menudo y lo vemos. Y ojo, con los trusts no hay esa limitación. El trust puede ser el trustee, el ejecutor puede vivir en Japón, en China, donde sea, y no hay problema. ¿Ok? claro, Esa es claro. otra diferencia. Entonces, tu recomendación sería, sí, ¿qué conviene más? Sería definitivamente tener siempre un trust. Bueno, como dice el dicho, vas a resolver el problema, resuélvelo Lo vas a resolver completo. completo, sí, de una vez. Además, es un trust testamentario y ahí están los beneficiarios. En el trust tú puedes poner condiciones. Si tienes, por ejemplo, hijos pequeños, y tiene como más espacio para, bueno, mira, hasta que cumpla tantos años. Y mientras eso pasa, quién se lo administre fulano de tal, y si no es fulano de tal, es sultano. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tiene que estudiar, no tiene que no va a estudiar, qué sé yo. Todas las Claro. cosas que pueden establecerse en un trust. Claro. ¿Y hay algún, no sé si estoy en lo correcto, pero hay algún beneficio tributario de pasar por un trust versus un probate o una sucesión? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a los taxes o algo que a la gente también le pueda ayudar? Y a mí misma también me encanta esta conversación para aprender un poco más del tema, aunque ya Ok. tú me hiciste el mío. No, pero siempre es bueno refrescar las cosas. Sí, Fíjate, claro. fíjate, Alejandra. Depende del tipo de trust y depende del nivel de riqueza que tengan las personas y su nacionalidad. Nosotros siempre, que cuando hablamos con nuestros clientes, decimos, mira, hay dos objetivos primordiales en un planning. Es evitar el probate, todo el tema sucesoral, ir a la corte, y eso evita con el trust. Y el segundo es el fiscal, como tú lo acabas de mencionar, que es muy importante. En el caso de los impuestos sucesorales o estate taxes, en Estados Unidos son muy altos, entre el 35 y el 40%.
Wow. Para los extranjeros tienen una exención de $60.000 y los ciudadanos $15 millones. Wow. Es decir, un extranjero que está fuera, está domiciliado fuera, que no vive aquí, no se vive aquí, No tiene green card, no tiene nada. nada, invierte, bueno, es prácticamente, es muy importante que tenga un plan y ojo, existen las formas de minimizar ese impuesto. Porque a partir de $60.000 va a pagar, sí, cuando fallezca, su estate, su sucesión, va a tener que pagar el 35-40% y lo único que le van a rebajar son $60.000. Ok. ¿Eh? Entonces, es muy importante. Para los ciudadanos americanos, los que somos ciudadanos americanos, tenemos esos 15 millones y si estamos casados son 30 millones. Wow. Pero también tenemos clientes que tienen más de esas cantidades. Entonces hacen trust irrevocable. Con un trust irrevocable, Alejandra, tú te desprendes de tu patrimonio, lo pones a nombre de un trustee, que puede ser institucional, un banco, una institución de estas comprobada y supervisada aquí mismo en los Estados Unidos, que te maneje, entonces que te maneje ese capital. Entonces, vamos a suponer un ciudadano americano que es soltero, tiene $15 millones, pero de exención fiscal sucesoral, pero su patrimonio es de treinta millones. Bueno, lo que hacemos nosotros es que los primeros 15 los ponemos en un trust irrevocable, los sacamos de su patrimonio y los otros 15 están dentro de la exención que tienen. Entonces hay formas totalmente legales, Alejandra, aceptadas por el IRS. O sea, aquí no estamos hablando de ningún modo de evasión, sino formas legales que pues se pueden Claro. minimizar ese impacto. Entonces, pendiente, evitar el probate con los trusts o con otro tipo de documento como mencioné anteriormente y el tema fiscal que es muy importante también. Ok. Y ese es en el caso, lo último que me explicaste, en el caso de los ciudadanos americanos, también aplica para la gente que tenga un green card, por ejemplo, que no tenga que tenga residencia permanente. Totalmente. Los 15 millones. Sí, para los que tengan full permanent resident, una green card, Ujú, inclusive los que superen el test de ese la presencia sustancial de 183 días en un año, y hay ujú. muchas personas, por ejemplo, que tienen aquí con un asilo pendiente 10, 12 años y tienen más de 6 meses aquí, tienen Claro. 7, 8 años, son considerados contribuyentes fiscales americanos, US tax. Ok. Entonces, todo el que tenga, digamos eso, claro, esa es una situación un poquito más volátil porque con todo lo que está pasando, de repente tú eres un contribuyente fiscal americano y a la mañana siguiente te tienes que ir, ¿no? Claro. Entonces, de 15 millones pasa a 60.000, pero Claro. todo con un plan y a su debido tiempo se puede minimizar. ¿No? Y para la gente que vive fuera, entiendo que es como un 35%. Vamos a poner un ejemplo, es de $1 millón lo que la persona heredó, entonces $350.000 se van en esos impuestos que tiene que pagar él. Por ejemplo, yo heredé esos bienes, ese $1 millón, yo vivo en Argentina, no soy ciudadana americana ni nada, yo tengo que Ujú. pagar el 35% de impuestos, tengo que dejarlos, Ok, entiendo. ajá, fíjate, Alejandra, quien determina qué es lo que determina cuánto va a pagar, si eres extranjero o no, es el dueño, no el beneficiario. Oh, Entonces, entiendo, ok, si es el dueño del propietario, si esa persona, ese beneficiario argentino, su papá era argentino, sus padres eran argentinos y sí, fallecieron y ellos vivían en Argentina, van a tener que pagar, después de 1 millón es el 40%. ok, Después del millón no hay PL, 40% para los extranjeros y para los ciudadanos. La gran diferencia es, volviendo a tu ejemplo, 1 millón son $400.000. Solo que el extranjero va a tener $60.000 nada más. Le va a nada más de restar excepción. de exención. Entonces, sobre 300, de esos 400 le resta 60, 340. Wow, Sobre eso. En cambio, el ciudadano va a poner sus 15 millones y más bien le sobra crédito fiscal. O sea, va a tener que pagar cero los hijos. No claro, importa que sean argentinos, pero si el dueño era ciudadano americano, si el dueño es la pues, ciudadana americana. exacto. Entonces, ojo, lo importante es llevarle un mensaje de confianza y tranquilidad a los inversionistas, porque hay formas legales y como yo siempre digo a mis clientes extranjeros sobre todo, esto es una rueda inventada, Alejandro, o sea, ya existe, el sistema lo acepta,
existen formas legales y muy claras, la regla de juego está muy clara de minimizar ese impacto para el impuesto sucesoral de los extranjeros, sobre todo. Claro, claro, me queda claro, gracias. Otra cosa para ver, yo tengo aquí una nota de todas las preguntas que los clientes me hacen, sobre todo con el tema de las LLC, que la gente siempre me dice, no, bueno, con la LLC es suficiente, somos dos miembros, somos esposo y esposa, los dos estamos allí, a la hora de que algo me pase, eh, todas las acciones pasan para la otra persona. Ajá, ¿qué pasa si le pasa algo a los dos? Dios no lo quiera. Pasa a los herederos, ¿qué es lo que sucede? ¿Sigue siendo mejor opción el trust? Bueno, es una preguntota, porque es una, Ay, sí. una buena pregunta. Te voy a empezar, fíjate. Lo primero, ¿qué activos o qué bienes están sujetos al impuesto sucesoral en los Estados Unidos? Ujú, Los inmuebles, no hay duda, ujú, los inmuebles porque están ubicados aquí en los Estados Unidos. Las acciones de compañías americanas, en este caso una LLC, es un Limited Liability Partnership y son membresías o membership, ¿no? A los accionistas se llaman members. Esas acciones, pues para llamarlo de una manera más sencilla, de la LLC, están sujetas al impuesto sucesoral. Las acciones de las C Corp o compañía o las Inc., como ven acá, están sujetas al impuesto sucesoral porque son acciones de empresas americanas. ¿Ok? ujú. Entonces, inmuebles, acciones de empresas, cuentas bancarias de inversión, las corrientes y las de ahorro no vale. O Ok, sea, la gente puede investigar como que es considerado un US Cyrus Assets, un activo ubicado en los Estados Unidos, cuáles son los que están sujetos al impuesto sucesoral. Entonces, ok, partiendo de allí, las LLC, que es una de las figuras que más se utiliza en el medio del real estate, para inversionistas domésticos y foráneos, es un buen vehículo, obviamente no hay duda que es un buen vehículo. Lo primero es, como dije anteriormente, preferiblemente que sean dos members o dos socios, ujú, ¿no? Para que haya un partnership, para que haya una compañía de verdad, porque si es una sola, no es que no sea de verdad, pero podrían eventualmente los acreedores ir contra los bienes personales porque se ok, considera un disregarded entity. O sea, pudiera ser considerada por una corte aquí en Florida de que es manejo personal. Tiene que ver con tu activo porque tú eres el único dueño de tu LLC. Y la LLC claro, son como son como un híbrido entre compañía y sociedad de personas. ok, Entonces, eso es importante, importante. Y siempre le insistimos a nuestros clientes. Vale, aquí todo el mundo incorpora sus LLC y está bien, pero tienen que tener el Operating Agreement, que son los mm, estatutos. claro, Estatutos y su libro al día. El certificado, nombre de quién está, si está a nombre de la persona, qué porcentaje tienen, si está a nombre del trust, el endoso y está a nombre del trust, para que cuando la persona, el accionista fallezca, eso que tú me estás diciendo, cuando los accionistas fallezcan, ya pase directo a los beneficiarios que están en el trust. Entonces, son siempre, no es tan complicado como suena, sí, pero hay que conectar, lo que yo llamo, está el trust acá, son mis lentes y las tuberías que conectan al trust, eso hay que conectarlo bien, porque si no, quedan por fuera. gracias, gracias. Bueno, y el que sabe, sabe, y por eso yo siempre le recomiendo a la gente, vamos a, vamos a trabajar con la gente seria y la gente que sabe y bueno, protegerse, porque sobre todo, como tú sabes, mi especialidad son los clientes extranjeros y la gente lo que busca más que todo es proteger su patrimonio, sacar el dinero del país, que esté seguro, que no se desaparezca con la devaluación. Entonces, este tema es súper, súper importante para, para que, para que cumplan con su objetivo, que es eso, protegerse, ¿no? Claro, y de verdad que no hay, todos esos servicios profesionales que prestamos, los abogados, las personas como tú que están dedicadas, son especialistas en real estate. Mire, eso de verdad, yo hubiese querido, y la semana pasada estuve allí en Orlando, por cierto, y me invitaron a hablar, hubiese querido que a mí me dijeran, me dijeran cuando llegué hace muchos años aquí, me dijeran, mira, esto es así. Y bueno, cuando uno tiene la información, pues toma las mejores decisiones. Siempre hay que trabajar con la gente
correcta, que le dé uno la información. A todos nos pasó, todos pagamos la novatada en algún momento, yo también. desafortunadamente. Pero bueno, gracias a Dios gracias a Dios no pasó nunca nada y bueno, ahorita todo está muy organizado y muy protegido y bueno, mi idea siempre es, yo no doy asesoría legal, pero sí me gusta entender el tema para poder entonces decirle a los clientes, mira, trabaja con esta persona que esto es lo que sabe, ellos saben lo que están haciendo. Y bueno, asesórate. No es, a mí no me gusta con que un amigo me dijo, el otro me contó, es mejor ve de la fuente real. Mira, Me y te consta que tú quiero... eres muy organizada, me consta, me Gracias, consta. gracias. Igualmente, igualmente. Aprovechando que te tengo aquí, aunque no estamos hablando ahora de patrimonio y todo eso, hay varias cositas em, que a mí me tienen pendiente y bueno, como digo, siempre me gusta preguntarle a la gente que sabe. El tema de la registración tengo varias preguntitas. Uno es sobre las registraciones de las compañías que estaba requerido y otro lo guardamos para el final sobre la ley SB 264, así que te voy a agarrar y I'm gonna pick your brain a little bit con eso. Todavía lo de las registraciones están efectivas, ¿cómo se llama? El BOE, el BOI, que había que Ah, registrar sí. las No, empresas, ¿ya no? no, definitivamente no. Ok. No, definitivamente no. Lo que sí va a ocurrir, Ujú. Alejandra, es dentro del mismo FinCEN, Ok, el organismo encargado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de supervisar el tema del lavado de dinero y todo esto, todas las operaciones a partir del 1 de marzo de este año, 2026, eso viene por el Big Beautiful Act, esta ley nueva que promulgó el presidente Trump el año pasado. A partir del 1 de marzo, todas las transacciones en cash, en efectivo, que no pasen por un proceso de aprobación de crédito, de una institución financiera, todo eso va a tener que ser reportada ante el ok, FinCEN. O sea, de hecho, los clientes que tengan sus propiedades, tenemos un cliente que tiene 3, 4 propiedades aquí y va a hacer su trust y nosotros le vamos a pasar esa propiedad al trust, tenemos que reportarlo al FinCEN. ok, No hay actividad monetaria de por medio, ni de crédito, ni nada, ¿no? Entonces, ok. eso Cuando es la gente importante. compra de contado. Eso, todas las operaciones de contado, Ujú. a partir del 1 de marzo de 2026, ¿no? Ok, Van a tener que ser reportadas, no sometidas a autorización ni nada, reportadas. Y obviamente es una información muy confidencial que lo maneja solamente se maneja a nivel federal, porque el FinCEN, repito, está adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, las personas, como decimos a los clientes, el que no la dé, no la teme. claro. Y si la debe, avísanos. Sí, claro, porque el que no la teme, tú puedes hacer tu operación de contado, pero sí tiene el deber de hacer el reporte de partir. Eso es muy nuevo. O sea, lo Ok, traigo aquí, te traigo eso porque eso fue en la ley esta, le dicen Big Beautiful Ad, pero ahora la llamamos la OVA, porque son 3B, sí, ok. entonces la OVA. Menos mal que te pregunté eso, porque en verdad lo que quería saber era sobre el registro. Dije registración No, antes, Dios mío, uno empieza a hablar aquí de una manera. El registro. sí. Entonces, básicamente, si las personas, es buenísimo saberlo, no tenía idea. Si, por ejemplo, todos los clientes que yo vaya a tener, eso no es retroactivo, pero si yo voy a tener clientes que vayan a invertir de contado, tienen que hacer este registro, Es así. ese A reporte, partir, mejor dicho. y te lo puedes buscar en la página del FinCEN, ahí está. Ok. Y tú pones Big Beautiful Act, FinCEN, Big reporte. Beautiful Act se llama. Big Beautiful Act es la ley que Ok, promulgó el presidente Trump. Realmente es OBBBA. O sea, así se conoce técnicamente. O 3B de bueno y la A. Las reglas de todo eso. Nosotros en nuestras redes vamos a estar a partir de la semana que viene arrancando una campaña para que todo el mundo esté al tanto de esto, porque esto es nuevo, pues. ok, Esto es ok. algo novedoso, ¿no? Pero Ya voy a agregar tus redes sociales aquí, tu cuenta de Instagram, si me la repites, sí, para en estar Instagram seguro que la Martínez, gente la vea. claro, Martínez Legal Firm. Arroba Déjame, Martínez Legal Firm. correcto. Esa es la Listo. cuenta en Instagram y la página web es martinezlegalfirm.com. Perfecto. www.martinez, ahí está toda la información de la firma. Y Ajá. bueno, aprovecho entonces ya, como te digo, que te tengo aquí, porque de paso que tú me ayudaste muchísimo
te lo agradezco cuando salió la ley SB 264, que bueno, la información que estaba allá afuera era una locura y hoy en día pues también em, a mí me ha pasado en lo personal y me alarma que me han llegado clientes, mis clientes no, bueno, ellos confían mucho en mí y siempre me preguntan y todo eso, pero un cliente que me dice, pero bueno, mi primo vive en Venezuela, mi amigo vive en Venezuela, no sé qué, y todavía están comprando propiedades en Florida. No pasa nada. Ellos firmaron un affidavit. Yo, bueno, todo el mundo firma el affidavit, pero yo prefiero que venga de un abogado que digan la información realmente, qué sucede con eso, si la gente que vive en Venezuela, porque entiendo que, y vamos a recapitular aquí por si acaso la gente no sabe lo que es la ley SB 264, ¿verdad? Que es una ley que prohíbe a las personas que viven en China, Irán, Corea, Venezuela, Cuba, Rusia. Me faltó algún país por allí, Faltaba uno, pero no me acuerdo. pero bueno, enfocándonos en la comunidad latina, porque bueno, esto es en español, Cuba y Sí, Venezuela. Y no se sí. refiere al pasaporte, sino dónde la gente reside, que sería en este caso Venezuela o Cuba, que restringe, es una ley única de Florida y restringe a estas personas a comprar propiedades acá. Entonces, ¿qué pasa? Todavía esta ley sigue activa. ¿Qué pasa con la gente que sigue comprando y no le ha hecho caso y ha firmado esos affidavits? O sea, los van a agarrar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿Tu nosotros opinión? hemos visto con mucha preocupación eso, esa situación que tú me estás diciendo, o específicamente es, ¿no? Ciudadanos venezolanos que viven en Venezuela y siguen adquiriendo aquí propiedades dentro del radio de las 10 millas de una base militar o un establecimiento de infraestructura crítica, plantas de Ajá. tratamiento de agua, aeropuertos, puertos, etcétera. Claro que si nos vamos a que la gente dice, voy a aclarar aquí, no, bases militares y esto. Y yo, no, 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 lee la ley que cuando hablas de infraestructura crítica te habla de plantas de tratamiento de agua, eléctrica, torres de celulares, todo eso. Y básicamente, mi gente, todas las zonas residenciales tienen eso cerca. Entonces yo, en mi opinión, no sé qué opinas tú, esa excepción es básicamente nula, porque es como que está ahí de adorno, porque Sí, ninguna propiedad abarca todo. residencial, Sí. Abarca exacto. prácticamente abarca todo, pero ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Eso que tú mencionaste. No, yo firmé el affidavit y para adelante. Aquí eso es muy delicado. El affidavit, Alejandra, es una declaración jurada. O sea, las personas que adquirieron propiedad aquí en Florida, que viven en Venezuela, que juraron, que juraron de que a ellos no le aplicaba la ley porque no son considerados unos foreign nationals, pues están mintiendo bajo fe de juramento, ¿no? Y la misma ley establece confiscación de las propiedades. Y es un tema cultural, porque a mí me pasó, Alejandra, cuando llegué aquí a Estados Unidos, que las leyes son totalmente diferentes. Yo soy abogado, tú lo sabes, soy abogado en Venezuela. Yo llegué aquí y fui a la universidad a estudiar leyes aquí y son dos cosas diferentes. Las leyes, la aplicación de las leyes en Estados Unidos pueden tardar, pero llega la aplicación. Y el juramento, la fe de juramento aquí es algo muy importante. De hecho, el presidente Clinton estuvo a punto de perder la presidencia, no por el acto sexual en sí que tuvo con la asistente, sino porque él Por el juró que no lo había juramento. tenido. Después, bueno, le dieron la vuelta que eso que había pasado no era sexo, no sé No qué tal. estaba considerado eso, sí. Considerado, Le dieron la exacto. Entonces, vuelta. Wow. porque eso es muy delicado y siempre yo hago esa comparación porque estuvo a punto de perder la presidencia de este señor por el presidente Clinton por eso. Entonces, no, 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 no lo recomendamos, la ley está vigente. Que la ley es nefasta, sí es nefasta. Nosotros llevamos un seguimiento de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, por cierto, a los cuatro ciudadanos chinos, los consideró a ninguno que se podía parar a reclamar esto. Entonces, el juicio sigue. Nosotros ya guardamos la esperanza de que en primera instancia el fondo se decida a favor de la inconstitucionalidad de la ley, pero mientras tanto está vigente. Ok. Hay una otra cosa por ahí que nos preguntan mucho de la SB 264, de que una persona compra, tiene 3 años, pues no, eso es cuando usted hereda. Si usted hereda una propiedad y su padre era extranjero o vivía en uno de estos países, ¿no? El dueño,
usted tiene 3 años, le da la ley para vender el inmueble, pero es ok, cuando lo recibe por herencia, ¿no? ok. Ok, o sea, Esto eso también aplica, me lo han preguntado mucho. Ujú, sí, esa es buenísima pregunta y le voy a sacar patitas a esa pregunta, porque ujú. si, por ejemplo, una persona que vive en Venezuela heredó esa propiedad, eso aplica, ¿verdad? Los 3 años, si una persona vive en Venezuela. Pero Claro. si la persona que era dueño de la propiedad era venezolano, pero el que la heredó vive aquí, eso no aplica, ¿correcto? No aplica para nada. Ok, Eso es importante porque fíjate, ese affidavit, volviendo al tema del affidavit, a todos nos los piden. A exacto, los todo el mundo lo ciudadanos firma. americanos, todo el mundo tiene que firmarlo. Claro, los que somos ciudadanos americanos o residentes o estamos domiciliados acá, pues no nos aplica la ley porque estamos domiciliados aquí en los Estados Unidos, Claro. ¿no? Y también tienen que tener, como digamos, la intención de vivir aquí. Eso es lo que dijo la última sentencia de la Corte de Apelaciones, ¿no? Porque hubo son 4 ciudadanos chinos, hubo una, la única, que tiene una visa F1, que es estudiante, y esa dijeron, sí, esa sí es verdad, esa está aquí prestada porque está estudiando, pero esa, una visa estudiante, el que tiene una visa estudiante no puede manifestar intención de que se va a quedar aquí. Vino a estudiar y se tiene que regresar. Fue una visa de no inmigrante. Sin embargo, la consideraron fuera del recurso porque ella no ha comprado ningún inmueble. Lo Ok. piensa comprar, pero no lo había hecho. Entonces, es un tema, volvemos al tema de la affidavit, todos tenemos que firmarlo, ciudadano, lo que sea, y en el caso de la pregunta tuya, si el que está recibiendo es residente o ciudadano, el heredero, pues ya está exento, no tiene que vender nada en 3 años ni nada, se queda con su inmueble. Claro. Y Ujú, la otra que ha surgido sobre todo con todo lo que está pasando actualmente aquí con el tema migratorio. Y, ujú. y oye, yo hablé con unas personas y ellos me dijeron, porque esa parte de la ley no está en mí, bueno, yo no soy abogado, pero no, yo no la entiendo muy bien y me encantaría aclararla contigo, porque hablan sí de cuando la heredas, pero ¿qué pasa cuando la persona tenía, por ejemplo, esa excepción como un asilo, un TPS, vamos a suponer no lo tiene y se tiene que regresar a Venezuela? ¿Qué sucede? Obvio que esa propiedad la haya comprado después que la ley haya salido en efecto, que fue en julio del 2023, porque sé que la ley no es Correcto. retroactiva, pero si Primero la de julio de compraron, 2023, correcto. si esas personas compraron bajo esa excepción, pero ya no la tienen y se tienen que regresar a Venezuela, lo que a mí me habían explicado, lo que yo había entendido era que esa propiedad se aplica la misma parte de lo que es la herencia. ¿Eso es correcto? ¿Qué sucede en ese caso? Las personas que tienen que hacer con esa propiedad porque ya no cumplen con esa excepción. Bueno, yo no sé de dónde han sacado esa conclusión, porque Ujú, definitivamente no existe casos todavía. Acuérdate que mm, aquí, las leyes se aplican por el common law que llaman, que son los casos, las claro. sentencias, ¿no? Hasta ahora no conocemos de un caso de ejecución por parte del Estado de la Florida de esta ley, ¿no? Es una interpretación, pero Ujú, la ley no lo establece. Esto sí te lo ok, puedo decir con el 100% de clarito. seguridad. La ley solo establece en el caso de herencia. No establece de que si cambias de estatus, ni siquiera la ley menciona asilo ni nada. O sea, la ley hace una exención, Alejandra, de las personas que tienen una visa, una visa. Una visa no es asilo ni TPS, pero una visa vigente que puedan comprar bajan de 10 millas a 5 millas una vivienda residencial, ¿no? Ahí bajan y que sea, obviamente no puesta a nombre de una compañía, sino para que usted la viva, ¿no? Ujú, Sin embargo, nosotros en un principio, como el concepto es domicilio, y bien, ujú, tú lo mencionaste al principio de cuando empezaste a tocar el tema de la SB 264, y en la sentencia de la Corte de Apelaciones, en todo lo que lo ratifica, el tema es el domicilio. O sea, porque el foreign principal, que usted es considerado es o no es. Entonces, la ley establece al principio de la ley, dice que foreign principal es todas las personas naturales que se encuentren domiciliadas a un país de concern, de preocupación, en este caso Venezuela o Cuba, y que no sea ciudadano residente americano. Entonces, es posible que un venezolano que tenga asilo pendiente y ya no tiene TPS, si
bueno, por cosa del destino, se tiene que ir, bueno, a lo mejor se va para Colombia y no se va para Venezuela. Ujú, Entonces, eso puede ser interpretado, bueno, ya va, yo soy venezolano, ya no pude seguir viviendo aquí, pero no estoy viviendo en Venezuela. Estoy claro. domiciliado en Colombia o en México. A mí me tocó un caso de un venezolano que vive en Hong Kong. Am- Entonces, estuvimos, yo le dije, bueno, pero te fuiste y Hong Kong, por los tratados internacionales, está considerado como parte de China. ujú. ¿No? Aunque bueno, está todo ese tema de, pero entonces, bueno, es que está domiciliado en China, igual. A mí me pasó eso con un cliente venezolano y me dice yo, y yo, bueno, estás doble fregado. Algo Eres así, venezolano y vives en China. algo así. Pero sí, es donde residen. O sea, los clientes venezolanos o cubanos que residen en España, en Perú, en Canadá, en Colombia, en cualquier otro lado, no tienen ningún problema. O confirmo contigo, ¿correcto? El concepto es domicilio, porque fíjate, a diferencia de Ujú, nuestros países, el domicilio es residencia. O ujú, sea, en Estados Unidos no, en Estados Unidos el domicilio es muy complejo, porque en este domicilio es mm, donde tú estás y tienes la intención de permanecer permanentemente. O sea, porque ok, tú puedes estar domiciliado 10 años, pero tuviste 10 años estudiando o haciendo investigaciones, pero nunca quisiste quedarte en Estados Unidos y no tenías visa para quedarte. Entonces de repente ahí te dicen, y eso es más o menos por donde va la corte ahorita, la corte de mm, apelaciones. Pero una persona que se va de aquí, un venezolano, y se domicilia, o sea, realmente tiene intenciones. No, 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 me fui para Panamá 3 meses y después me fui para Venezuela. No tenías intenciones de claro, claro. domiciliarte en Panamá, ¿no? Entonces, es eso. O sea, las personas que se van, los venezolanos que nos están escuchando, que se van, se tienen que ir del país, por bien sea voluntariamente o porque se tienen que ir. Si se van para Venezuela, si se van para Venezuela, caen en el presupuesto de la ley, pues son considerados foreign principles. La ley no establece eso, porque la ley no, es una ley muy, Todavía la ley no establece qué tienen que hacer con la propiedad no, si eso sucede. no, Todavía no, eso está no, gris. y ojo, tú compraste, de todas esas personas que compraron y están domiciliados aquí, lo compraron cumpliendo los parámetros de la ley. Eso es un área gris que está ahí que no, bueno, Claro. ¿qué hago, no? Entonces, de todas maneras, hay que estar pendiente. Nosotros toda la semana, Alejandro, revisamos las cortes, cómo va el proceso de nulidad por inconstitucional de esa ley y les prometemos que, bueno, cuando salga información, pues por lo menos una vez a la semana lo revisamos. Ok. Se la estaremos Así llevando que por la sigan red. a Ángel, sigan a Ángel. Y una última preguntita ya antes, y de verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado. Y es una pregunta que obviamente ha salido muy recientemente, que como la ley, referente a la ley SB 264, ya que dicen clarito, nombra los países, pero en Venezuela específicamente dice bajo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces mucha gente, la pregunta ha surgido, bueno, con lo que pasó con Maduro, ya no estamos bajo el régimen de Nicolás Maduro, ya no aplica, pero no Bueno, sé si es no, una pregunta, tiene un poco de humor, pero también tiene un poco de sentido. no, tiene mucho sentido, fíjate. Ujú, Repito, el concepto de foreign principle, ujú, ¿quiénes son considerados foreign principles? Entonces empieza, no recuerdo ahorita la sección, aquí ya los artículos se llaman sección, la sección, el número de la sección de la ley, pero empieza, son considerados foreign principles. El Partido Comunista Chino, no sé qué tal, el régimen de Nicolás Maduro, así lo establece. ujú. Después de las empresas públicas de esos países, ¿no? Son considerados foreign principal, que no pueden adquirir una empresa, un ministerio, el Ministerio de Fomento de Venezuela no puede adquirir, o sea, ministerios o empresas que sean públicas. Y por allá como de cuarto, quinto, dicen las personas naturales que estén domiciliadas en un país de preocupación y que no sean ciudadanos americanos. O sea, el régimen de Maduro está aquí y Mm, después por aquí hablan las personas naturales, que o sea, no es que están en el mismo, no están, o sea, enumera todo. O sea, entonces, ok, lamentablemente no tengo a la mano aquí pero con mucho gusto después te puedo mandar para que la pongas tú para que complementes esto que estamos hablando, porque es importante que la gente vaya a la fuente y lo vea, ¿no? Entonces, con eso se cae el tema
del régimen Maduro, porque el régimen Maduro ya no está, todavía está, pero está y no está, no sabemos Está qué. y no está, O exacto. sea, Sabemos que está, sí, entonces, ¿qué todavía pasa? está ahí. Sí, pero independientemente de eso, abajo, en uno de los otros literales, creo que es el D de ese mismo artículo, establece todas aquellas personas naturales que estén domiciliadas en un país de preocupación y que no sean ciudadanos americanos ni residentes permanentes en los Estados Unidos. Entonces, es eso, pues. O sea, si yo quisiera llevar un mensaje de alivio, de esperanza, además que eso a mí me choca mucho como abogado americano porque esa ley ciertamente choca con principios fundamentales constitucionales de no solamente la Constitución del Estado de la Florida, sino la Constitución de Estados Unidos, la Constitución federal, porque eh, está de alguna manera castigando o segregando a unos nacionales que no tienen la culpa de lo que está Así, pasando, ¿no? así es. Pero bueno, veremos, ojalá que la justicia prevalezca. Que así sea, que así sea, que así sea. Ay, Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y por la información tan valiosa. Y ya saben, aquí les voy a dejar la página web, las redes sociales de Ángel, de verdad que he recomendado 100%. Pues la gente sabe que si yo no estoy 100% segura, no recomiendo, pero contigo y con tu equipo me ha ido súper bien, así que de verdad que mil gracias. Gracias, Alejandra. Gracias por la oportunidad que me brindas. Y bueno, como siempre, nuestro lema es Planning First. Planificar. Es sencillo. Pierdan el miedo. Se los invitamos a que realmente se enfrenten porque siempre cuando uno hace cosas planificadas, sobre todo en los países desarrollados, se paga menos al final. Siempre se va a pagar menos y va a resolverle muchas cosas a sus seres queridos, que es lo más importante. 100% de acuerdo. Sí, un paréntesis ahí rapidito que me ha pasado con la gente cuando le dice eso, no, es que no quiero pagar esto doble. Lo barato sale caro, a la final después vas a salir pagando más por no haber hecho las cosas bien. Y bueno, yo lo digo porque así también lo he hecho y todos hemos pecado de eso, que uno cree, ah, no quiero gastar en eso. Y la verdad que vale la pena uno estar protegido, hacer las cosas bien. Es como que uno respira, está tranquilo y sabe que las cosas van a estar bien y por lo que uno ha trabajado toda la vida está protegido. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Besos y Chao. abrazos. Y bueno, nos Abrazo. vemos muy pronto. Saludos a tu equipo. Gracias. Chao, Ale. Dale Un un abrazo. abrazo. Chao, chao.